hemos casi metido en el ADN una forma de ser iglesia que bueno, pues nos ha llevado muchos siglos y que la tenemos tan asumida que creemos que es la única forma. Lo primero de todo, tenemos que tener muy claro que iglesia somos todos somos iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de una especie de ente que flota por ahí o de algo que nos es ajeno a todos nosotros. No, todos somos iglesia y por lo tanto todo lo que hagamos, todo lo que digamos nos afecta a todos, por todos debe ser decidido y reflexionado. Por lo tanto, cada vez que yo hable de la iglesia no estoy señalando a nadie en concreto. En todo caso, nos estamos señalando a cada uno de nosotros. Partiendo de ahí, me gustaría empezar recordando una metáfora que tiene o que dice algunas veces un teólogo checo muy importante con una profundidad de pensamiento en Europa que digamos va señalando un camino, que se llama Thomas Halleck, y él dice que muchas veces la iglesia, que recuerdo somos todos, se parece a la bella durmiente del cuento. Es muy hermosa, es muy bonita, pero no se entera de nada. Ahí hay que despertarla. Y este proceso sinodal en el que estamos embarcados desde el mes de octubre nos invita a despertar a una iglesia que había creído que por el mero hecho de serla, ella tenía bastante justificada su presencia y su forma de actuar. Nos embarcamos a partir de octubre en un sínodo y para llegar a ver los frutos de esa iglesia sinodal necesitamos de momento fijar 2 puntos. Uno, diagnosticar qué hay que cambiar, si hay que cambiar algo, y segundo, saber por qué hay que cambiar. Diagnosticar qué hay que cambiar nos lo indica el hecho de tener una estructura institucional quebrada, que ya no da más de sí, que ya no puede soportar, digamos, el peso de más escándalos, por una parte. ¿Y por qué hay que cambiar? Pues porque esa situación nos impide, entre otras muchas cuestiones, avanzar, vivir de manera profunda el proceso de evangelizar. Para comprender, muchas veces, comprender dentro de lo que la estructura humana nos deja, asumir en todo caso el lenguaje de Dios en todo este proceso, porque es muy interesante ver que el sínodo ha cambiado de evento a proceso, es decir, un evento es algo muy espectacular, con mucha participación, pero que se parece un poquito a los fuegos artificiales, que dura muy poco, es muy vistoso, pero dura muy poco, y estamos embarcados en un proceso es más lento, pero a la vez es más creativo, porque es más reflexivo, es mucho más participativo, es más lento en el tiempo, pero mucho más duradero en los frutos. Bueno, pues para asumir el lenguaje de Dios en este proceso que estamos viviendo, necesitamos recurrir al discernimiento espiritual. Es decir, tenemos que recurrir a un tiempo lento. Ese tiempo lento, ese discernimiento, necesita de una distancia de nuestras emociones. Necesitamos calmar nuestras emociones, alejar nuestros prejuicios, nuestros miedos, que son también algo que siempre nos bloquea y nos impide avanzar, y también despegarnos un poco de nuestros deseos. Porque se trata, en el fondo, de averiguar, de discernir entre todos qué iglesia queremos, pero añadiendo algo al final, qué iglesia queremos ser. Porque la iglesia que queremos simplemente la podríamos enumerar en una lista y bueno, pues al final podríamos decir, pues esto es posible o esto no es posible. Pero ¿qué iglesia queremos ser? Implica que todo debe empezar por una conversión personal y por un análisis personal, lo más objetivo posible. Por eso necesitamos tomar distancia de las emociones, de los prejuicios, de los miedos y de los deseos, porque tenemos que plantearnos la situación tal y como está, sin que todo eso que en nuestra propia estructura personal nos condiciona llegue a hacerlo.
El discernimiento espiritual requiere, por supuesto, un campo abierto existencial, y eso significa que tenemos que estar muy a la escucha y muy sabiendo lo que nos está proponiendo el espíritu, porque estamos ante un proceso espiritual antes que otra cosa. En la Iglesia hemos pensado mucho, y recuerdo una vez más que la Iglesia somos todos, hemos pensado mucho en convertir, digamos así, al mundo, pero no tanto en convertirnos nosotros. Por lo tanto, ese proceso inicial tenemos que vivirlo muy a fondo. Para saber que esa conversión en este proceso sinodal, estamos llamados a un cambio radical en el que vamos a pasar de un estático estar en la Iglesia a un ser cristianos en la Iglesia y en el mundo que es pura dinamicidad. Es decir, ya no va a servir que estemos como si fuésemos una especie de estatuas a la espera de que nos digan, o una especie de muñecos mecánicos mejor a la espera de que nos digan qué tenemos que hacer, sino que nuestra corresponsabilidad bautismal nos va a llevar a decidir qué tenemos que hacer para ser Iglesia dentro, ser cristianos en la Iglesia y en el mundo. Porque eso nos va a permitir empezar a modelar con un poco de tiempo, esto no va a ser rápido ni mucho menos, pero nos va a permitir ir modelando una forma de Iglesia diferente que va a pasar del yo, es decir, de todos nuestros egos, al nosotros, que es el nosotros comunitario, de la Iglesia de los ordenados, que es lo que ha sido hasta ahora con toda la carga clerical que tiene, a la Iglesia de los bautizados, que somos todos, y de la Iglesia institución jerárquica y muy férrea verticalmente a la comunidad cuerpo místico de Cristo. Los frutos de vivir como una Iglesia sinodal tienen que arrancar o nos tendrían que situar de momento en la lógica de la evolución de la creación del Génesis y asumir que lo mismo que la evolución, el mundo ha evolucionado a partir de la creación, también la Iglesia tiene que evolucionar, y eso no significa que tenga que faltar a la esencia de su ser ni que renunciar a lo que es la esencia de ser Iglesia. Significa sencillamente que las formas tienen que cambiar. En este sínodo hay una pregunta que no está realmente formulada como tal, pero que flota en el aire conforme nos vamos implicando más en todo el proceso en esta fase diocesana y en las siguientes. Y es lo que decía, ¿qué Iglesia queremos? Pero no solo qué queremos, sino qué Iglesia queremos ser. En el ser está la clave, porque nos implicamos personal y comunitariamente. Buena parte de ese ser Iglesia, está contenido en la Eclesiología de Comunión del Vaticano II. Ahí es donde tenemos que mirar, porque toda la eclesiología del Vaticano II la seguimos teniendo aparcada en un rincón, porque está sin desarrollar. Y este sínodo es el que nos va a ir permitiendo, primero, recuperarla y segundo, entrar en esa fase en la que esa eclesiología tiene que entrar de forma activa, de forma precisa y de forma vivida, sobre todo en la Iglesia. Porque no podemos olvidar que Francisco, y en el mismo documento preparatorio aparece, que este sínodo no tiene que ser un sínodo que solo produzca documentos, tiene que ser un sínodo que sea vida, que se haga viva, que proyecte vida hacia nosotros y hacia los demás, dentro y fuera de la Iglesia. Porque también va a ser muy importante recoger el eco de las palabras de quienes están en ese margen que nosotros mismos muchas veces hemos construido en la Iglesia. Estamos llamados a aprender unos de otros, a aprender de todos y sobre todo aprender a crear formas de relaciones distintas en la Iglesia. No hemos sabido relacionarnos, no sabemos relacionarnos y de ahí que en algunos sitios esta primera fase diocesana se encuentre un poquito más lenta en el desarrollo porque cuesta mucho escuchar, porque por la sencilla razón de que en la Iglesia nunca nos hemos escuchado, porque nadie tenía nada que decir, ya que todo venía de arriba abajo. Y la estructura de este sínodo nos encontramos con que Francisco quiere que la voz llegue de abajo arriba. Y eso es una de las originalidades más potentes que tiene este sínodo, porque va a permitir que todas las voces, no solamente las de ese pueblo de Dios y esa amplia base del laicado que está dentro de la Iglesia y de la cual nosotros nunca dudamos, sea escuchada,
sino que Francisco también quiere que escuchemos a esos que habitan en esos márgenes que nosotros hemos creado en la Iglesia, por esa sensación que tenemos de decir, esa sensación de una falsa seguridad y autoritarismo, de alguna manera, que tenemos para decir nosotros pertenecemos, pero ellos no. Bueno, pues esas personas están invitadas a hablar, pero también están invitadas a hablar aquellas que han dado un paso más lejos, o dos, o tres, fuera de esos márgenes que nosotros hemos creado. Esta nueva forma de relacionarnos en la Iglesia tiene su origen en el bautismo. Entre las cuestiones que podríamos, o que deberíamos, mejor dicho, ir trabajando en la implementación de esta forma de ser Iglesia de otra manera, tendría que ser redescubrir la teología bautismal, porque el bautismo nos iguala a todos por una parte, pero sobre todo nos da esa corresponsabilidad, nos tiene que despertar esa vocación que nos da el bautismo mismo y que nos llama a una corresponsabilidad en la propia Iglesia. Ese bautismo no solo nos vocaciona a algo en la Iglesia, que paulatinamente y poco a poco cada persona irá descubriendo, como es natural, sino que nos da un lugar en la Iglesia, no un papel en la Iglesia, porque un papel en la Iglesia, que es lo que en definitiva hemos vivido muchos laicos y todavía se vive porque la estructura sigue siendo la que es en la Iglesia, todavía no ha empezado a evolucionar hacia un cambio, pero nos da un lugar y no un papel, porque el papel nos lo otorga alguien que cree tener el poder para repartir, digamos, como si fuera el director de una película, qué hacemos o qué no hacemos. En tanto en cuanto que ese lugar nos lo da el bautismo, y a partir del descubrimiento, a través de esa vocación que nos da el bautismo, nosotros somos los que adoptamos la corresponsabilidad de actuar en consecuencia. Por lo tanto, no tenemos ya que pensar que tenemos un papel en la Iglesia, sino tenemos un lugar en la Iglesia, que es algo mucho más profundo, más revolucionario, sobre todo viéndolo a partir de la estructura que tenemos ahora, y sobre todo porque nos llama a un compromiso directo y a un compromiso de por vida. Evidentemente, los frutos de una Iglesia sinodal arrancan a partir de la escucha del Espíritu. Ya he dicho que estamos en un proceso espiritual. Y esos frutos y esa escucha espiritual van a permitirnos, primero, esa conversión personal, que evidentemente va a ir después incrementándose en una conversión comunitaria, que nos va a permitir que poco a poco, por convicción interna, una convicción espiritual, cambiemos de mentalidad, y desde esa conversión, que va a proporcionar las herramientas necesarias para cambiar la mentalidad, nos irá permitiendo cambiar las estructuras de la propia Iglesia. Para todo esto, para que todo esto se dé, es fundamental algo que todavía no he citado, pero que todo el mundo me imagino que estará pensando en este momento, que es la escucha activa, o lo que en otros sitios se llama la escucha espiritual. Es decir, es esa escucha profunda, esa escucha que te dice que no solamente oyes o prestas atención, sino que realmente te tienes que poner en los zapatos de esa otra persona que está hablando, para entender el contexto en el que te está diciendo lo que ha pasado, lo que ha vivido, lo que el Espíritu suscita en ella. Y eso también incorporarlo a tu propia experiencia. Porque si solo nos sentamos o compartimos un tiempo en el que hablamos, pero no escuchamos de esta forma espiritual profunda, de esta forma de escucha activa, al final nos habremos oído, como nos podemos oír cuando hacemos cualquier comentario, pues tomándonos un café o en, cualquier conversación de paseo. Aquí vamos mucho más allá, porque el caminar juntos implica que entre todos estamos construyendo. Estamos entrando en una senda, y esa senda la tenemos que ir conformando en un camino. Un camino que nosotros viviremos con arreglo a lo que nos toca vivir en nuestro contexto, que evidentemente no es un mundo ni feliz, ni con un panorama que invite mucho a correr riesgos de alguna manera. Pero tenemos que pensar que el GPS que nos va conduciendo por esa senda que vamos transformando en camino es el Espíritu. Y el Espíritu nos abre un horizonte siempre de esperanza. Eso por una parte. Segundo, nosotros no tenemos en este sínodo que arreglarles la Iglesia a las generaciones que vendrán detrás.
porque cada generación tendrá que ir haciendo su aporte, su valoración, su proceso de escucha y su proceso de discernimiento, porque una iglesia sinodal, no es una iglesia que se haga de una vez para todas, es una iglesia en proceso de irse construyendo, y cada generación tendrá que responder a las expectativas, desafíos y realidades que le toque vivir. Por lo tanto, a nosotros no nos toca pensar a muy largo plazo, nos toca ir haciendo el camino desde la generosidad de saber que somos una generación que está llamada a retomar una eclesiología que hace más de 50 años que tenemos aparcada y que no la hemos puesto en práctica, y a la vez a recuperar una forma de ser iglesia que nació en el origen de la propia iglesia y que poco a poco se fue perdiendo hasta la Edad Media, donde desaparece literalmente y donde entra en racha algo que ha deteriorado extraordinariamente esa estructura eclesial, que es el clericalismo. En este proceso de escucha activa o de escucha espiritual, como se llama en otros sitios, hay textos bíblicos que son realmente importantes, y algunos de ellos están citados en el documento preparatorio o en el Vademecum. Sin embargo, yo os invitaría a que lo mismo que estamos practicando esta escucha activa, esta escucha espiritual entre todos, también nos aproximemos a la Biblia de otra manera y hagamos una lectura activa o una lectura más espiritual de la que hacemos habitualmente. Y nos toparemos con textos que nos enseñan procesos de escucha de una manera maravillosa. Yo os aconsejaría que dentro de este espíritu de acercarse a la Biblia para escucharla también de una manera más activa, de una manera más profundamente espiritual, tuvieseis un especial cuidado en retomar la lectura del libro de Ruth en esa clave de escucha activa. Veréis cómo os va abriendo los ojos, cómo estas dos mujeres implicadas en un principio, como parece ser que personajes solitarios de la narración, al final son tres cuando se incorpora Boaz, pero sobre todo veréis que son personas, había dos personas que conocían perfectamente, que eran del pueblo de Israel, toda norma, toda ley y también el amor de Dios, pero no tienen inconveniente en que una tercera, Ruth, cuyo nombre significa la extranjera, se incorpore y también forme parte activa de esa evolución que van teniendo esas tres personas. Y para colmo, el hijo que al final tienen Ruth y Obed, y Boaz se llama Obed, que significa el que escucha. Todo el libro de Ruth es un canto a la escucha activa y a la escucha espiritual. Por eso os aconsejo que, además de escucharos entre vosotros mismos, escuchéis la palabra y os aproximéis a la Biblia desde un aspecto muy diferente al que hemos podido tener hasta ahora, y descubráis textos donde no el proceso sinodal en sí, pero sí partes de ese proceso sinodal nos los están contando de una manera bellísima y sobre todo muy fácil de ver. ¿Qué frutos serán los frutos, digamos, de una iglesia sinodal? A ver, yo empezaría porque la iglesia sinodal tiene que ser una iglesia inclusiva, tal cual, inclusiva, que no cuestione la pertenencia ni la participación de nadie, que termine con esos márgenes imaginarios que nosotros hemos dibujado o señalado de alguna manera, y en los que hemos dejado a aquellos que nosotros consideramos distintos. Distintos por lo que sea, diferentes por lo que sea. En definitiva, que no los consideramos de los nuestros. Eso tiene que desaparecer en una iglesia sinodal. Mientras eso no se dé, no estaremos en una iglesia sinodal. Porque tenemos que tener presente, primero, que hay tantos caminos para seguir a Cristo como personas lo siguen, y que no toda la norma establecida, por ser meramente la norma, es válida para todo el mundo ni para las circunstancias de todas las personas. Por lo tanto, tenemos que ser de entrada una iglesia inclusiva. Después tendremos que ser una iglesia valiente. Una iglesia valiente no significa ser una iglesia temeraria, una iglesia que se lanza a la aventura y que no. A ver, una cuestión es la valentía, otra cosa es ser temerarios. Hay que ser valientes. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que la situación de la iglesia no es buena, porque la crisis del abuso de poder en todas sus manifestaciones ha quebrado por todos los sitios. Y por no sentirse, también es una iglesia que tiene que ser valiente porque hasta ahora no se ha sentido interpelada por los cambios de la sociedad, salvo para protegerse.
y no todas las cosas que dice la sociedad son un ataque directo a la Iglesia, y tendríamos que aprender a dialogar también de otra manera con esta sociedad de la que podemos aprender mucho y de la que debemos aprender mucho, porque el espíritu al final se manifiesta donde menos nos lo imaginamos. La importancia de reformar las estructuras quebradas, evidentemente, también va a entrar dentro de la valentía, porque va a suponer que algunas estructuras tendrán que desaparecer en la forma que tienen ahora, otras tendrán que ser, si me permitís un poco la expresión en el tono de Francisco, sinodeadas, porque tendrán que ser puestas, digamos, en una práctica sinodal, porque pueden ser estructuras aparentemente sinodales, pero no funcionar sinodalmente, y luego estar dispuestos a crear alguna estructura que desde luego no conocemos ahora porque las circunstancias no nos lo permiten. Entre las que tendríamos que tener muy claro y ser valientes a la hora de decir o hay que reestructurarlas de otra manera distinta o tienen que desaparecer como las tenemos, estarían los seminarios y las parroquias en sus formas actuales. Los seminarios porque no responden en la formación de los sacerdotes a las necesidades del sacerdote que necesita la Iglesia y la propia sociedad, y porque esas formas de sacerdocio que todavía se enseñan en muchos seminarios acaban desarrollándose e imponiéndose en las parroquias, donde no solo los perjudicados de alguna manera son los sacerdotes, sino también los propios laicos, que acaban repitiendo formas muy clericalizadas de comportamiento que rompen cualquier pretensión de cambio en estas relaciones que necesitamos en la Iglesia. Segundo, hay que ser valientes para asumir que los cambios que vayamos viviendo, los cambios que vayamos sugiriendo y que poco a poco vayamos implementando, no van a ser algo que nosotros hemos conseguido por nuestras fuerzas, ni siquiera algo que nosotros hemos reflexionado por nuestras propias capacidades, sino que vamos a estar siempre en la línea de la escucha del Espíritu. Es decir, nuestros cambios, por eso decía antes que tenemos que abandonar los miedos, los egos y demás, los deseos, porque no se trata de hacer eso, porque entonces estaríamos creando una iglesia nueva, y de eso no se trata. Se trata de reformar, sí, una iglesia que está quebrada, una iglesia que en cierto modo se parece mucho a la iglesia de Francisco de Asís en la Edad Media, cuando escuchó aquello de Francisco repara mi iglesia. Y en un principio Francisco creyó que había que reparar el edificio y a ello se dedicó hasta que entendió que lo que había que cambiar realmente o reparar era esa estructura. Bueno, pues es una situación muy similar a eso. Nosotros sabemos que no es tanto los edificios y que sí que es esa estructura. Pero para eso tenemos también que saber que no es la estructura que nosotros queramos, sino sobre todo la estructura que quiere el Espíritu. Otro fruto será el ver una iglesia mucho más horizontal, fruto de esas nuevas relaciones, sobre todo focalizadas en el origen de esa forma de relación que nos viene dada en el bautismo, y una iglesia mucho más profética, con una voz de denuncia, pero de denuncia no exacerbada, sino de reconocimiento de lo que está mal y sobre todo aplicando la crítica, pero la crítica constructiva. En el fondo se trata de vivir un proceso pascual, de reconocer que hay que morir a determinadas realidades eclesiásticas en este momento para resucitar a determinadas realidades eclesiales. Y noto que estoy diciendo morir a lo eclesiástico y nacer a lo eclesial, porque en la iglesia eclesiástica no todos contamos, pero en la iglesia eclesial todos tenemos nuestro lugar. Salir de la iglesia, también vamos a tener que salir de la iglesia para mostrar de alguna manera los primeros frutos de esta iglesia sinodal. Y sobre todo salir porque tenemos que entender que Francisco nos anima a ser, por ejemplo, una iglesia de puertas abiertas. Pero de puertas abiertas para salir, y todavía nos cuesta entender eso de salir, porque creemos que abrimos las puertas para que aquellos a los que colocamos en el margen o que un día decidieron por 1000 razones distintas alejarse, tienen que ser ellos los que vuelvan y nosotros los que les permitamos entrar. Y no es así. En este momento hay una realidad que puede que no nos guste reconocer, pero hay muchos más cristianos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Y hay en muchos países muy concretos donde están abandonando la iglesia, las prácticas eclesiales, como le queréis decir,
están abandonando la estructura en definitiva muchísimas personas, no os digo al año, os digo cada mes. Y nosotros no podemos ser una iglesia de puertas abiertas esperando que vuelvan, ¿no? Del cielo solo cae el agua, la lluvia, bendita lluvia, pero es lo único que vuelve. En Ucrania ahora les están cayendo las bombas, por desgracia, ¿no? Y en otros países también, en otros lugares del mundo. Pero nosotros tenemos que ser una iglesia que, recibiendo ayuda del Espíritu, tenga la iniciativa de salir al encuentro de esas personas. Y no solo de salir al encuentro que parece que es un caminar de unos en una dirección y de los otros en la otra, en un punto en común, sino directamente de ir donde ellos están. Es decir, que el encuentro se produzca, si me permitís la expresión, y creo que lo vais a entender, en su terreno, no en el nuestro. Porque solo acercándonos a ellos humildemente y con toda la mansedumbre posible, será el mejor modo de establecer ese diálogo que tiene que empezar, desde luego, por un estamos aquí, ¿qué tenéis que contarnos? ¿Qué tenéis que decirnos? Es la forma de aproximarse de la pedagogía de Jesús en el Evangelio. Jesús en el Evangelio no empezaba diciendo aquí estoy y te voy a solucionar o te voy a decir, no, él dejaba hablar, él escuchaba. Pues ese es el procedimiento que nosotros tenemos que practicar. También tendremos que aprender a ser una iglesia que no vincule el ser iglesia con las personas por el tiempo que se pasa, por ejemplo, el horario parroquial. Hay muchísimas personas, os decía hace un momento que hay muchísimos cristianos fuera de la iglesia y esos cristianos están haciendo realidad el reino de Dios en la sociedad, directamente, pero no están vinculados a una parroquia, a un movimiento, a lo que queráis. Nuestra idea de compromiso tiene que salir, tiene que romperse, ¿no? De alguna manera y salir de los muros, aunque sean simbólicos, parroquiales, porque no todo el mundo está vinculado a un movimiento, a una parroquia para llevar a cabo su compromiso cristiano. Hay muchas personas que están vinculadas con su compromiso, profundo compromiso cristiano, en la sociedad en la que viven, en el ámbito que les toca vivir, desarrollar su trabajo o lo que sea. Esa mentalidad tan de puertas cerradas, una vez más, tiene que salir y tenemos que cambiar en esa estructura mental que tenemos. Y sobre todo cuando consigamos establecer ese contacto real de escucha espiritual, de escucha activa, no pretender convencer a la persona para que regrese a nuestras estructuras mentales de iglesia, porque entonces no habremos conseguido nada. Estamos en un proceso, el proceso sinodal es un proceso también de aprendizaje para nosotros. Y ese proceso de aprendizaje, que evidentemente tiene que empezar por esa conversión que decía al principio, tiene que llevarnos a entender que la iglesia que hemos conocido hasta ahora no va a ser posible de aquí a muy poquitos años, ni por infraestructura, ni por personal, ni por las circunstancias propias del mundo. De ahí estar dispuestos en la lógica del Génesis a ir evolucionando. Y repito, eso no significa romper con la esencia de la iglesia. Y también tendrá que ser una iglesia que entienda y asuma y empiece a trabajar en consecuencia sobre un tema que es capital, que es la insostenible situación de las mujeres en la propia Iglesia Católica. Porque no podemos conformarnos con el papelito, porque a nosotras no llega ni el papel, sino el papelito que nos asignan, sino que nosotras tenemos un lugar que nos da el bautismo y así debemos ser tratadas, con el respeto que tratamos a cualquier otra persona por el lugar que le da el bautismo que tiene, el bautismo que le dio en su vida una vocación. Y a nosotras nos ha dado una vocación dentro de la Iglesia. Seguir defendiendo esta situación insostenible, solo manifiesta una incoherencia evidente, ¿no? Que es que la Iglesia, que repito, somos todos, y de alguna manera también todos somos coro de lo que voy a decir ahora, ¿no? Porque la Iglesia muchas veces pide a la sociedad lo que no es capaz de aplicarse de puertas para adentro. Y entre ello está la situación de la mujer. Y evidentemente la situación de la mujer no es únicamente el acceso al sacerdocio, que es una parte importante, pero no el todo. Hay puestos de muchísima responsabilidad, envergadura y sobre todo con capacidad de decisión donde nos está vetado el hecho de acceder por la mera realidad de ser mujeres. Eso es algo que también en la Iglesia sinodal tendrá que ir cambiando paulatinamente. Tendremos que ser una Iglesia profunda y absolutamente compasiva, que también eso se nos ha olvidado muchas veces. ¿Por qué?
¿Por qué? Pues por sencilla razón. He dicho que estábamos pisando una senda que teníamos que transformar paulatinamente en camino. Bueno, pues ese camino por el que iremos andando no nos tiene que privar de estar atentos a qué pasa en los márgenes de ese camino, ¿no? Porque ahí van a estar observando, y es verdad que algunas veces criticando y no de buenas maneras, e incluso poniendo inconvenientes. Pero vamos a quedarnos en principio con que están mirando esas personas que tienen ciertas reticencias e incluso miedo. El miedo es humano, tampoco podemos decir nada, pero esas personas que tienen reticencia y miedo a todo tipo de cambio en la Iglesia. Vamos a ver, cuando esas personas que están en el camino mirando y nosotros vamos a ir andando, porque la sinodalidad no puede parar para que otros se incorporen. La sinodalidad es un camino, es un movimiento continuo, es un proceso. Por lo tanto, ir andando, pero sin dejar de mirar esos márgenes donde van a estar esas personas que cuando decidan incorporarse, que va a suponer para ellos una especie, o para ellas mejor dicho, una especie de salto en el vacío, tendremos que ser compasivos al máximo, porque será muy importante acogerlos, ayudarles a que vayan cogiendo la velocidad que ya vaya llevando la Iglesia e ir adaptándose a ese ritmo. Porque lo que no podemos hacer es pretender ser una Iglesia sinodal, cambiar nuestras relaciones y dejar abandonados en la cuneta del camino como si fueran ciegos a esas personas que tienen miedo, reticencias o que quizá la formación que han recibido les ha cerrado demasiado el cerebro y el corazón, no olvidemos, para lanzarse de alguna manera a la aventura que nos está proponiendo el Espíritu. Al ser una aventura del Espíritu, no es una aventura alocada, es una aventura vivida en profundidad, sostenida por Él, alentada por Él. Y eso nos tiene que dar a nosotros la confianza de ir por ese camino, pero también entender que necesitaremos de toda nuestra compasión para acoger a esas personas que por mil razones diferentes siguen ahí. Y tendremos que ser una iglesia, esto a lo mejor puede llamar la atención, pero en la iglesia hemos perdido mucho la dimensión contemplativa de la oración, por ejemplo. Y tendremos que ir recuperando el ser una iglesia muy contemplativa, que necesita descubrir una fe muy depurada, muy limpia, desprovista de muchos barnices religiosos como tiene en este momento y que la desfiguran bastante. Decía antes que estamos en una situación muy parecida a la que vivió Francisco de Asís cuando recibió aquel mandato de restaurar mi iglesia, ¿no? Pero no solamente era Francisco de Asís, sino había muchos movimientos en aquel momento que intentaban de alguna manera, que era también un cambio de época, no lo olvidemos, que intentaban también depurar una fe que estaba empezando a cargarse de demasiados aspectos que no tenían que ver con ella. Pero no lo consiguieron de esa manera, aunque luego abocaron en otras historias. Pero a nosotros nos está pasando algo parecido y necesitamos depurar esa fe, hacerla más limpia, que nos permita una contemplación, que nos permita recuperar la oración de contemplación en la Iglesia. Redescubriendo esa fe más pura, más limpia, entenderemos que esa relación personal con el Dios es el primer paso que tenemos que dar para empezar a recorrer en forma de proceso el camino sinodal. Iremos viendo dónde nos conduce, porque sabemos que hay que ir andando, no tenemos meta, porque nunca habrá una meta para decir ya hemos llegado, ninguna generación la va a tener, pero puede que dentro de un tiempo nos sorprenda el avance que hemos tenido, ¿no? Esa experiencia que hemos llegado a vivir, a interiorizar cada uno de nosotros y de forma comunitaria. Pero para eso necesitamos depurar mucho la fe en esa forma de oración contemplativa. Y es algo que puede sonar raro, pero que cada vez se está viendo con muchísima más claridad. Hemos perdido esa dimensión contemplativa y necesitamos recuperarla en este proceso sinodal. Estamos ante un desafío, pero no es un desafío en forma de ultimátum así severo, tajante o no sé, extremo podría decir, no. Estamos ante un desafío lleno de esperanza, eso no se nos tiene que olvidar nunca, que nos llama dentro de esa lógica de la evolución en la creación a la que recurría yo del Génesis,
a cambiar, a evolucionar nuestras estructuras de iglesia, porque en definitiva, en la vida, en la iglesia y en la fe, lo necesario y lo importante es permanecer cambiando. Iglesia contemplativa con una teología enraizada profundamente en los márgenes hasta que desaparezcan esos márgenes, incluso más allá de los márgenes, porque, repito, en la vida, en la iglesia y en la fe está en esos márgenes y está en ese permanecer cambiando que nos hará tener una iglesia sinodal con el paso del tiempo y generación tras generación. Gracias.